Buenos días, mi nombre es Silvia Soutillo Castro y trabajo en la Unidad de Eficiencia Energética y la Edificación del CIMAT. El CIMAT es un centro público de investigación nacional encargado o responsable, es uno de los líderes dentro del mundo de la energía, la tecnología y el medio ambiente. Dentro de mi departamento trabajamos en numerosas actividades relacionadas con el edificio, el clima, la envolvente, el urbanismo, pero hay otras unidades especializadas que trabajan en fotovoltaica, dentro de energías renovables, en eólica, en GIS. Tenemos un departamento bastante importante de sistemas de GIS y tenemos una amplia gama dentro del edificio de renovables relacionados con todas las energías renovables y su integración. Dentro de las numerosas actividades que nosotros llevamos a cabo, relacionadas con el urbanismo solar, nosotros principalmente abarcamos un proyecto de urbanismo solar en 4 partes, en 4 fases. La primera es analizar qué recursos disponemos, la climatología y la geomorfología de donde estamos. Para ello, hacemos análisis climáticos exhaustivos y bastante detallados de todo el recurso solar, como los estudios psicométricos, la temperatura del suelo, los vientos, estudios tanto experimentales como teóricos. Con ello, intentamos calcular la representatividad climática de cada zona, tanto a nivel de ciudad como a nivel específico de un determinado barrio o de una determinada zona. Posteriormente, nosotros siempre abarcamos el problema de reducir la demanda, la forma pasiva. Hay que intentar que los edificios, de forma natural, demanden, no consuman, demanden la menor energía posible y luego producir toda la demanda que esa necesitan de forma principalmente renovable. Primero la solar activa, sistemas fotovoltaicos y captadores solares térmicos, y luego, si es posible, el resto de las energías renovables, biomasa, eólica integrada, etc. Para ello, nosotros abarcamos el problema de 2 formas: simulación, teórico, a través de simulaciones, y experimental, inverso, a través de campañas experimentales, validación y calibración de modelos. Luego explicaré con más profundidad. Un segundo paso es ver cuáles son los perfiles de demanda y abarcar así el entorno urbano. Con ello, tenemos que ver cómo podemos distribuir, hacer una distribución generalizada de la energía, cómo puede estar el District Heating and Cooling famoso, y poder hablar de sistemas de poligeneración, redes de distrito, sistemas de comunicación entre todos los tipos de redes y reducir así que el barrio sea lo más eficiente y renovable posible. Y por último, también intentamos analizar, de hecho hemos hecho varios proyectos relacionados, que luego os mostraré uno de ellos, sistemas pasivos específicos en áreas urbanas. Por ejemplo, integración, elementos de sombra, elementos de mejora del alumbrado público, también lo abarcamos de forma experimental y teórica. El primero de ellos, nosotros partimos de datos experimentales con campañas experimentales de todas las variables climáticas posibles, radiación, temperatura, y además, por suerte, tenemos un laboratorio de recurso solar, un departamento, disponemos de imágenes de satélite y imágenes de radiación solar que podemos aplicar y tratar dentro del entorno urbano. Hacemos los análisis pertinentes para ver las cartas solares, los estudios psicométricos, para ver cuál es la mejor potencialidad de cada una de las regiones y de las zonas urbanas. Con ello, estamos trabajando porque actualmente las campañas experimentales es poner una estación meteorológica y medir, y eso se tiene que adecuar al entorno urbano. Hay que tener en cuenta los elementos de sombra, los elementos reflexivos, todos los tipos que perjudican los vientos, la humedad, que cambian especialmente los perfiles de la velocidad del viento. Nosotros estamos trabajando dentro de desarrollar e implementar mejores técnicas de medida. De hecho, tenemos algunos proyectos relacionados con esto. También tenemos que ver, por supuesto, el entorno urbano, ver cómo está distribuida el edificio, cuáles son las zonas verdes, porque las zonas verdes me van a cambiar totalmente la climatología y la psicometría de la zona. Tengo que ver cuál es su porcentaje de humedad, cuáles son sus temperaturas, el efecto evapotranspirativo y también las alturas de los edificios. Esto afecta principalmente a 2 cosas. Uno, a las sombras, que tanto se ha hablado en el proyecto POLI, son otros proyectos que se han presentado en esta jornada. Pero otro, nosotros tenemos que ver también cómo van a cambiar, lo que comentaba antes, los perfiles de la velocidad del viento y cuáles son los posibles sitios donde se pueden instalar elementos activos como fotovoltaica y térmica. Con ello nosotros hablamos del entorno, cuáles serían los posibles sitios donde se pueden distribuir, donde se pueden generar la energía y luego distribuirla. El siguiente paso sería reducción de la demanda. Lo primero, una vez que tenemos una climatología
una evaluación climática representativa del entorno climático urbano, vemos con los diagramas psicométricos y las aplicaciones de las cartas bioclimáticas, OLYAI o Giboni en este caso, cuáles serían las mejores estrategias pasivas en cada uno de los edificios. Si bien elementos de sombra, si bien paneles radiantes, ventilaciones. Dentro de este sector, nosotros, o dentro de esta tarea, nosotros hemos desarrollado, estamos trabajando en numerosos proyectos, uno de ellos, el proyecto singular estratégico Arfrisol, que son 5 edificios reales de más de 1000 metros cuadrados y oficinas, en las cuales hemos podido poner en práctica estas estrategias pasivas, simularlas, medirlas y hacer una validación de la simulación con la parte experimental. Pero eso es desde el punto de vista de edificio y oficinas. Desde el punto de vista de sistema de viviendas, tenemos un acuerdo con la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de Madrid, que varios proyectos hemos monitorizado todo su comportamiento energético, la integración de la energía solar, y otro de los proyectos, que además uno de los papeles que ha dado Acciona es el proyecto EDEA. Nosotros estamos participando activamente en la primera fase en la evaluación teórica y experimental de dichos elementos pasivos. Con ello tenemos que obtener unos perfiles de demanda que luego vamos a escalar a la fase urbana. Para ello necesitamos unos buenos ficheros climáticos que sean representativos. Necesitamos los elementos constructivos, cuáles son las cargas internas que tienen y utilizar en diferentes programas de simulación, que luego veremos nosotros cuál utilizamos, para calcular los perfiles de la demanda. Los perfiles de la demanda son fundamentales si queremos hacer una buena distribución de energía, poder ver optimizar cuáles son la mejor distribución de los elementos activos, de la biomasa o de los elementos convencionales y ver cómo tienen que estar distribuidos para poder hacer un buen control y una buena monitorización de los mismos. También, por supuesto, nunca nos olvidamos de la parte del alumbrado público, porque es uno de los mayores consumidores de energía dentro de las ciudades. Tenemos también empleamos también diferentes software para analizar su consumo energético. Dentro de la distribución de energía, en la parte teórica, nosotros la abarcamos desde un punto de vista tanto experimental como de simulaciones. La parte de simulaciones, estos son diferentes proyectos o diferentes programas, Transys o un programa específico que se ha creado con Trend y con Honeywell para analizar el control de todos los edificios que tenemos en Arfrisol. Se crean una distribución de poligeneración. Veis que en esta tenemos aquí el campo solar, tenemos máquinas de absorción. De hecho, este modelo es un sistema que dentro del proyecto Arfrisol se analizaron los sistemas convencionales de refrigeración de máquinas de absorción y además se puso en práctica, se experimentó con una máquina de absorción con conversión de sales, de la cual nosotros hicimos el modelado teórico y lo implementamos como uno de los types dentro de Transys. También vemos que se puede integrar dentro de los sistemas de poligeneración la eólica, la fotovoltaica, sistemas convencionales, que luego en un ejemplo en concreto os enseñaré qué es lo que estamos haciendo. Ver, por supuesto, el control y la gestión. Es muy importante tener en cuenta no solo el control de todas las instalaciones, la gestión de cómo funcionan y su interrelación con el usuario. Es fundamental que el usuario intervenga dentro de una planificación urbanística que sea eficiente y que sea sostenible. Otro de los puntos de vista que nosotros jamás perdemos de vista es el confort térmico. Tanto en edificios como en entornos urbanos se diseña para que el usuario esté confortable, tanto dentro como fuera. Dentro de este ámbito, nosotros realizamos campañas para medir la calidad del aire, que es una de las partes del confort. Dentro del confort se puede dividir en confort térmico, confort acústico, confort visual y la calidad del aire. Nosotros, dentro de ese abanico, estamos trabajando especialmente en confort térmico y en la calidad del aire. Dentro de la calidad del aire, luego os enseñaré algunos equipos de medida que se han desarrollado específicamente dentro del CIMAT, dentro de nuestra unidad, para medir tanto en interiores como en exteriores. Y el confort exterior, aparte de el problema que está dentro del confort exterior es que la mayor parte de los índices que se utilizan están especialmente diseñados para el interior. ¿Qué es lo que pasa si tengo, como vemos aquí, torres de viento evaporativas que fueron construidas en la Expo de Sevilla en el 92, sistemas de micronizadores que tan de moda están? Seguramente todas las terrazas, o un 70% de las terrazas de Madrid, ahora mismo tienen los fusfús de agua micronizada. Nosotros modelamos creamos diferentes modelos para evaluar teóricamente su comportamiento y además
los evaluamos experimentalmente, o los elementos de sombra que influyen tanto en la parte de confort exterior. Que hemos participado o estamos desarrollando también un índice de confort exterior. Utilizamos diferentes índices como el índice de calor, el índice de congelación o el índice TS desarrollado por Giboni. Dentro de estos índices nos permiten evaluar y cuantificar en números el confort exterior en condiciones reales dentro del bulevar, en entorno urbano. No aplicar la metodología de Fanger, que es lo que se suele hacer, que es un método cuantitativo de confort térmico para evaluar cuáles son las situaciones térmicas de un bulevar. Aquí se está adaptando a las condiciones climáticas exteriores. Nosotros, os he contado un montón de las cosas que estamos utilizando, con qué herramientas disponemos para hacer este tipo de tareas. Especialmente os estoy contando las que hablamos dentro del urbanismo. Hacemos análisis energéticos teóricos mediante la simulación con numerosos programas. Aquí veis, por ejemplo, Transys, Ecotec, CFDs. Entonces abarcamos los estudios energéticos, los estudios de sombras, los estudios de mecánica de fluidos y abarcamos el edificio desde lo pequeño hasta lo grande. Entonces intentamos poco a poco ir particularizando los problemas e irlos agrandando, escalando a escala más grande. El problema está en escalar, siempre es lo más complicado. Pero desde el punto de vista experimental, quizás seamos uno de los mayores afortunados dentro de la investigación porque tenemos de unos equipos muy importantes, muy buenos, desarrollados para hacer análisis energéticos experimentales o monitorización. No solo ponemos sensores y medimos dentro y fuera, sino que también podemos disponer de contenedores demostradores de investigación de edificios, de oficinas, de viviendas, para poder calibrar y validar los modelos. Actualmente se están desarrollando bastantes proyectos y bastantes líneas de investigación relacionadas con la calibración de los modelos a partir de resultados experimentales y poder ser utilizados como herramientas de predicción en el control. Hay una línea bastante importante y además que son los líderes de una de las tareas más importantes desarrolladas en este objetivo dentro de la Agencia Internacional de la Energía, pero además tenemos la suerte de poder disponer de un laboratorio de ensayos. Nosotros en el CIMAT tenemos en mi unidad tenemos 3 laboratorios de ensayos importantes. Uno de ellos es el de calidad del aire. Veis aquí los distintos elementos que se han creado para medir la calidad del aire en el exterior. Otro de ellos es el LECE, el Laboratorio de Ensayos de Componentes de la Edificación, en el cual podemos medir y caracterizar cualquier tipo de cerramiento. Y otro de ellos es el láser, el PIV. Es una tecnología basada en una tecnología láser en la cual podemos analizar con unos pequeños prototipos escalados el comportamiento de los perfiles de velocidad. El gran problema a la hora de medir está cómo tengo en cuenta la radiación solar, cómo tengo en cuenta las velocidades de viento y con pequeños prototipos a escala y ensayados a nivel de laboratorio podemos caracterizar y podemos determinar los perfiles de velocidad y su comportamiento energético en cavidades más pequeñas. Además, también hacemos termografías y las comparamos con valores experimentales y con valores teóricos de simulación. Nuestros objetivos principales a la hora de abarcar un problema de estas dimensiones, estas categorías, son 2. Primero, es diagnosticar el comportamiento energético del edificio o del entorno urbano. Para ello, tenemos que partir de la situación energética inicial, ver cómo podemos mejorar, disminuir la demanda y mejorar lo que ya existente, tanto en obra nueva como en rehabilitación. Luego comentaré algunos de los proyectos que tenemos en ambos sentidos. Para ello también hacemos la modelización y la simulación, creando elementos nuevos si son necesarios para caracterizar todas las fuentes, todos los núcleos importantes en el entramado urbanístico. Hacemos estudios paramétricos y finalmente validamos y calibramos los modelos, cosa que actualmente y por desgracia no se hace demasiado. La gente suele simular, hace una mera comparación con datos experimentales y ya está. Nosotros damos un paso más allá. Los validamos y calibramos para que esos modelos puedan ser utilizados para predecir lo que pasa en un futuro. Pero nosotros, ese es el segundo aspecto, queremos predecir el comportamiento energético urbano o de edificios. Para ello tenemos que evaluar el grado de correlación que existe entre los modelos teóricos y los datos reales que disponemos con las campañas. Y también se están, lo que os comentaba anteriormente, desarrollando modelos de orden reducido para utilizarlos en el control predictivo. Ya para terminar, porque vamos con el tiempo un poco más ajustado, os comentaré
dos de nuestros proyectos de entorno urbano que estamos abarcando ahora mismo en el CIEMAT. Uno de ellos, que es un proyecto LIFE, que seguramente habréis visto porque son los árboles de aire diseñados por Ecosistema Urbano. Están en un barrio de Vallecas y nosotros fuimos los encargados de monitorizarlos y crear los modelos teóricos para analizar su comportamiento fluidodinámico, comportamiento térmico y el estudio de confort. En estos tres árboles de aire, en concreto este, es el que más elementos pasivos dispone. Tiene de torres de viento, que son estas de aquí, 16 torres de viento, y arriba una corona de micronizadores y un ventilador para forzar una ventilación evaporativa, que va a conseguir reducir la temperatura. Estos son valores reales del verano del 2008, con un máximo de hasta 9 grados aquí, justo a la salida de las torres, y un máximo de 7 grados a 1,5 metros de altura. Y con valores medios aquí de 7 grados y aquí de 4,5 grados. Hicimos un estudio de sombras para ver cómo influía en la propia estructura sobre el entorno peatonal, con el objetivo de cuantificar posteriormente el confort. Y evaluamos cuál era el comportamiento del aire dentro de la torre de viento y cómo salía hacia las zonas peatonales. Con ello pudimos hacer una cuantificación del confort térmico y analizábamos y obtuvimos que se mejoraba muchísimo el confort térmico, como era de esperar, con la aplicación de estos sistemas entrada en funcionamiento de sistemas evaporativos, principalmente en las zonas donde están sombreados. Otro de los proyectos, eso es una integración de un sistema pasivo dentro de un entramado urbano. Pero todos los proyectos que tenemos ya de por sí es una Smart City. Estamos hablando de la distribución y la generación de energía. Esto es en la Universidad de Zamora, en la cual estamos abarcando, es un proyecto de impacto, en la cual estamos abarcando el estudio global de todo el comportamiento de la Universidad de Zamora, tanto con estudios climáticos. Hemos puesto una estación meteorológica, hemos medido, hemos recogido, hemos comparado su representatividad climática con los valores de la Agencia Estatal de Meteorología. Hemos utilizado los mapas de satélite para caracterizar la radiación solar y hemos creado un año meteorológico tipo exclusivamente para la zona de la Universidad de Zamora. También, en un segundo paso, hemos calculado los perfiles de demanda con programas de simulación y hemos extrapolado las demandas para el entorno de toda la universidad. Y finalmente, es en la fase en la que nos encontramos ahora mismo, que todavía queda, estamos en la implementación de sistemas de poligeneración de energía a través de captadores solares térmicos, energía fotovoltaica, biomasa, sistemas de concentración de solar y sistemas convencionales de energía. En este proyecto ahora mismo estamos analizando su distribución centralizada y su distribución de energía. En un futuro, en la siguiente fase, tendremos que analizar y controlar todos estos sistemas mediante programas y software específicos de control. Todos estos proyectos, y ya con esto concluyo, están resueltos, tenemos numerosas referencias. El proyecto que se habla de Arfrisol, que de hecho uno de los edificios está aquí en el CIEMAT, que está al final de la ciudad universitaria, tenemos una página web exclusivamente del proyecto. Pero tanto el desarrollo de estudio de fachadas ventiladas, de las máquinas de absorción, distintas estrategias pasivas, las tenemos publicadas en revistas JCR y en diferentes congresos. Espero que más o menos haya sido sintético de lo que hacemos y que os haya quedado más o menos claro.